Buenas noches desde Melon Bites. 4:30 de la mañana. Marca -1. Hay bastante humedad. Luego miraré el de fuera. De momento no salgo más del saco. Hasta luego. Bueno, lo que voy a hacer es seguir un poquito más en el saco. Es muy prontito. Son las 6:30. Aquí estáis viendo la condensación. Buenos días desde Melon Bites. Hace frío que pela. Lo que me ha sorprendido la humedad. Estábamos al 90%. Bueno, un aparatito que tengo yo por ahí que no es muy de fiar daba 99. Eso es porque no está acostumbrado. La temperatura ha sido -2 grados. El saco se ha portado, pero es su límite, ¿eh? Buenos días desde Melon Bites. Muy fríos días. En el vídeo de hoy os quiero hablar de la configuración de esta noche, qué tal me ha funcionado, cómo han ido las cosas y hablaros un poquito de este saco. Cuando vi las características, hombre, por el relleno me parecía increíble que 400 gramos de relleno, 400 nada más, puedan permitirte dormir a -1, a -2. Os diré que podéis. Os explico cómo. Llevamos una racha de temperaturas bastante bajas y las temperaturas por la noche pues andan -2, -3, -4, que era, o pensaba que era el límite sobre todo para este saco, la colchoneta que yo llevo, sin exagerar con accesorios. Bueno, la configuración de esta noche os comento. La tienda, la Lansan 1 Pro, he tenido más condensación que nunca por la gran humedad que ha habido, porque ha habido frío y humedad. He utilizado la colchoneta que os enseñé en este otro vídeo, la de Sea to Summit, la Etherlight Insulated, la media gama, digamos, ni la Extreme, que es negra, ni la gris claro. Ha funcionado bastante bien. De las cosas más cómodas en las que estoy durmiendo últimamente. Debajo de esa colchoneta he puesto nada, este aislante ridículo, un poco para ayudar a la colchoneta a mantener, porque el suelo estaba cuando llegué anoche congelado, o sea, duro, con hielo, y encima de ello se trata del Nature Hike UL400. Lo tenéis en 3 rellenos, en 400, 700 y 1000 o algo así, os lo pongo en pantalla. El tema peculiar de este saco es, yo creo, de los pocos sacos que tiene Nature Hike, el cual se ha decidido por una gama alta de plumón. Una gama, lo pongo en pantalla también, no sé si son 800, 850 Queen, lo cual es bastante elevado y una calidad bastante buena. Así que, para hacer las cosas correctas al rating, pues como os muestro las imágenes, mallas de merino, camiseta térmica de manga larga, en este caso también de merino, y calcetines decentes también de merino. En estas condiciones se empezaba ya a formar escarcha un poco en el exterior de la tienda. Esta mañana no he tenido frío. No soy de los que me gusta encerrarme, duermo mucho de lado y eso, y he metido la almohada o el cojín dentro y no me podía cerrar bien, así que al final me he puesto el polar con la capucha para estar un poquito más confortable. Sabiendo que no es un saco extremo, creo que bastante bien.
Voy a ser sincero también, os voy a decir que el rating que tiene me parece un poquito optimista. A -4 vais a tener que ayudaros, sea de una chaquetilla, sea de más ropa. De todas formas, todo depende, como siempre, las pruebas, en qué circunstancias se han hecho. Es un saco que pesa, bueno, os pongo mi báscula, pues no me creo recordar, pero unos 750-780 gramos, nada más. Una cosa muy ligera, tenéis que contar, son 400 de relleno, el resto tela exterior, interior y cremalleras, por supuesto. Los canales son en diferentes sentidos, digamos, de la cintura para abajo son horizontales, mientras que de la cintura para arriba son verticales. Esto suele ayudar en la parte de arriba, que es la que más nos movemos, a que no se nos vaya el plumón de un lado para otro, sino que se mantenga en este segmento. El exterior, como siempre en estos sacos, un 20D, que dependiendo la colchoneta os va a patinar un poco más o menos. Y dentro sí le han metido otro tejido, que tengo que mirarlo, os lo pondré en pantalla, que es un poquito más, no es como este tan plasticoso, sino que es un poquito más agradable. Tiene, por supuesto, pues estas escapadas del plumón, como tienen pues yo casi todos los sacos que he visto. Me da igual la marca, siempre se escapa algún plumón. Por supuesto, por dentro tiene un collarín para que nos haga un cerrado perfecto con su tirador. La cremallera se puede abrir desde aquí o incluso desde abajo si nos asfixiamos, si tenemos los pies ardiendo. Siempre es práctico tener una doble cremallera. En cuanto al tamaño, un solo tamaño, dependiendo cuánto midáis, es que son 2,10 por 80, es un saco amplio, cómodo, te puedes girar dentro, el saco no gira contigo porque son 80 centímetros por 2,10, bastante amplio. ¿Hubiera preferido un poquito más corto? Hubiera preferido, siempre es menos peso y menos volumen, ¿no? Y más fácil de calentar. Cuanto al ancho me parece perfecto, pero el largo yo entiendo que lo hacen para diferentes alturas, pero si estáis en unos 60 o unos 65 puede que os sobre más de la cuenta. Precio, como siempre, es algo muy relativo, por eso yo no voy a decir si es caro o barato, cada uno tiene que mirar, comparar qué hay en el mercado ahora, pero como siempre digo, esto depende de vosotros. Le dais uso, vais a salir bastante con él, pues el precio es bueno. ¿Vais a utilizarlo 2 fines de semana? Pues es caro. Y creo que es un saco que puede abarcar unas temporadas de otoño, de primavera, otoño, noches frescas de verano, sin meternos en temperaturas bajo cero. ¿Que nos metemos un poquito bajo cero? Como siempre digo, ropa, ropa y ropa. ¡Qué solecito, qué maravilla! ¡Ah! Lo que suelo meter primero es el saco, ya que va a ser normalmente lo último que saco y me permite que se comprima abajo un poquito más y tengo más espacio en la mochila. Saco abajo. Burrito. La tienda, colchoneta. No tiene pinta de que necesite capa externa, así que para adentro. La chaqueta térmica la guardo para el final por si necesito parar o lo que sea, o tengo frío. Bolsa multifunción donde llevo guantes, micrófonos, frontales, el cojín, poncho, todas estas cosas, un montón de cosas diferentes. Las tengo todas juntas aquí para que no se pierdan en la mochila, dentro del burrito también. Comida, café, donde traía todo. Por último, en mi caso, iría la cámara y todos los mini trípodes y tal, y las mini cámaras. Como he dicho, finalmente la chaqueta térmica arriba. Las clavijas yo las suelo poner aquí en el frontal, con mucho cuidado al final para que no se claven por ningún sitio. Agua, ya a la temperatura que tenemos no se va a congelar, lo llevaría dentro si hace mucho frío, pero en este caso lo pongo en un lateral.
y ya está, ya sería meter, como he mencionado, las cámaras, las fundas, baterías y todo ese rollo. De esta manera, como tengo el saco abajo, puedo presionar, y en un tamaño relativamente compacto pues llevo todo. Lo dicho, que nos vemos en el próximo vídeo y cuidado con el fresquito.